Vamos a esperar 2 minutos y iniciamos el seminario. Bueno, como hay bastante gente ya conectada, vamos a iniciar. Bueno, buenos días a todos y todas y sed bienvenidos a este nuevo seminario del ciclo de jornadas de Desayunos con Talento, que sabéis que están marcados dentro del proyecto Talento Aspace y que bueno, inauguramos ya la semana pasada, el miércoles, y bueno, vamos a continuar a lo largo de toda esta semana con todo el ciclo de seminarios y en concreto hoy abordamos el área de tratamientos y terapias. Me presento para las personas que igual no me conocéis. Soy Julia, la responsable de programas de formación y empleo en Confederación Aspace, y daros las gracias, sobre todo a las personas que estáis hoy conectadas y que bueno, poco a poco os estáis incorporando al seminario, y sobre todo por la gran acogida que hemos tenido este año a este nuevo formato que le hemos dado a las jornadas de talento. Hemos tenido un total de casi 100 personas inscritas en algunos seminarios. Hoy teníamos 82 personas inscritas y bueno, pues es un formato que la verdad ha tenido muy buena acogida. Hasta la fecha hacíamos todo bueno, presencial, hacíamos una jornada además donde solamente participaban los profesionales del proyecto Talento Aspace, y ya el año pasado hicimos la jornada en formato online y bueno, pues el poder hacer este formato nuevo donde dedicamos a cada jornada un espacio al área de trabajo, pues nos ha permitido que en total tengamos inscritos en este ciclo de jornadas 560 personas, con lo que bueno, pues estamos muy contentos, que además dentro de esas personas no solo son profesionales que están trabajando dentro del proyecto Talento Aspace, sino en general se lanzó la convocatoria para todo el movimiento Aspace, y esto pues, ha permitido participar a muchos más profesionales. Em, ¿Qué queremos obtener un poco con estos seminarios? Sobre todo crear un espacio para visibilizar, para compartir el trabajo que ha desarrollado todos los grupos que han participado este año, que en total han sido 27 grupos de trabajo, y darle pues, el valor que se merecen, ¿no? Ha habido un esfuerzo y un trabajo muy grande detrás y bueno, pues es merecedor, ¿no? el exponer estos trabajos y la calidad que tienen todos y cada uno de los recursos que se han desarrollado dentro del proyecto. Queremos también animaros a los profesionales que estáis conectados hoy, que igual no estáis participando en talento o bueno, estáis un poco tomando primer contacto con el proyecto para que participéis. La convocatoria del 2022 está prevista que salga dentro de muy poquito. Ahora os daré algunos datos y os explicaré bueno, pues algunas novedades y nada, simplemente comentaros que vamos a grabar esta reunión, ¿vale? Este seminario, con lo que bueno, aquellas personas que igual os han trasladado que tenían interés en participar y no se han podido conectar en el día de hoy, una vez que acaben todos los ciclos de jornadas vamos a compartir con vosotros el enlace, ¿vale? de estos seminarios. Sin más, voy a compartir con vosotros, porque no quiero quitar mucho tiempo a los compañeros y compañeras que hoy van a exponer, porque tenemos cosas muy interesantes para compartir y bueno, yo simplemente quiero mostraros un par de cositas rápidas en cuanto al proyecto, ¿vale?
sobre todo situaros a aquellos que no conocéis el proyecto Talento Aspaz y comentaros un poco pues, de dónde parte, qué es lo que queremos o qué buscamos con Talento Aspace. Y básicamente, bueno, pues surge ya en 2016 con un fin fundamental porque, bueno, detectamos que había como un vacío, ¿no? En el conocimiento, en la gestión del conocimiento de nuestros profesionales. Es muy difícil poder tener contacto con profesionales de otras entidades porque nuestro día a día nos lleva, ¿no? Y nos es complicado. Entonces, vimos esa necesidad pues, en diferentes jornadas que hacíamos, ¿no? Que como que se valoraba mucho no solamente la parte de ponencias que veníamos haciendo en estos cursos que hacíamos hace años, sino pues también la parte en la que bueno, pues, tenéis espacios para poder hablar con otros profesionales, conocer compañeros y compañeras de otras entidades y sobre todo saber qué se estaba haciendo, ¿no? Porque una cosa es bueno, pues que compartimos casuísticas muy similares, compartimos necesidades muy similares entre los profesionales de las entidades ASPACE y bueno, pues desde Confederación se ideó este proyecto para facilitaros una estructura organizada y un espacio para poder compartir conocimiento y con ello, pues lo que os indico aquí, ¿no? La diapositiva, ¿no? Al final es mejorar, conocer más y mejorar con nuestra práctica la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, que es pues, nuestro fin último y el de todas nuestras entidades. Para participar en Talento Aspace nosotros lanzamos una convocatoria que suele ser siempre en estas fechas, en el mes de noviembre, y se ejecuta el proyecto año natural, desde enero hasta diciembre del año siguiente. Lanzamos en esa convocatoria una serie de áreas de trabajo, ¿vale? Que bueno, ahora más adelante os explicaré un poco en qué áreas estamos ahora mismo trabajando, aunque la idea es ir incluyendo cada vez más áreas. Se lanza el boletín de inscripción para que los profesionales os podáis inscribir y hacemos una primera propuesta de grupos por áreas de interés. Es decir, nosotros de esas solicitudes de participación hacemos una criba que está fundamentada lógicamente en esas áreas de interés. Y luego la hacemos en una segunda criba por comunidad autónoma. Hasta ahora nosotros la forma de trabajar era formar esos grupos, los profesionales se reunían de forma presencial, pero claro, con todo lo que nos ha pasado con la pandemia y demás, pues claro, las reuniones presenciales o las visitas a las entidades no era viable y hemos tenido que tirar de reuniones virtuales, pues como todos, ¿no? Esto ha sido también un beneficio porque al ser reuniones virtuales no hemos tenido tanto en cuenta que el profesional no fuera de la misma comunidad autónoma, sino que bueno, pues hemos mezclado un poco profesionales de distintas comunidades autónomas, teniendo en cuenta sobre todo el área de interés en el que querían participar, ¿no? ¿Por qué hacíamos esta criba por comunidad autónoma? Porque la gestión directa es a través de las federaciones. Es decir, nosotros desde CONFE lanzamos el proyecto, ¿vale? Pero es las federaciones autonómicas quienes ponen un poco la operativa y quienes gestionan esos grupos de trabajo que se van conformando. Hay una siguiente fase que, como os digo, como dependemos de las comunidades autónomas, de las federaciones, pues hacemos ese contraste con esa primera propuesta de grupos. Hay una concesión económica pues, para todo este tipo de gastos que os digo, si se pudiera más adelante, que esperemos que sí, hacer reuniones presenciales. Lo que queremos es que al participante no le suponga ningún gasto y la comunidad autónoma, la federación, recibe una dotación económica pues, para cualquier tipo de gasto que pueda surgir, ¿vale? Cerraríamos la operativa de trabajo y una vez conformados los grupos, pues bueno, empezaríamos ya lo que es el desarrollo, ¿no? del proyecto. Solemos hacer una reunión de área, o sea, nos juntamos pues todos los grupos que sean, por ejemplo, del área de tratamientos y terapias, como es el caso de este seminario. Nos juntamos todos esos grupos, explicamos un poco cómo es esa operativa y se definen los objetivos de trabajo. Insistimos siempre que esos objetivos de trabajo los marca cada grupo de forma autónoma. Confederación no indica en qué cosas se tienen que trabajar ni qué cosas tienen que hacer los grupos y dependiendo pues,
de un poco en la situación en la que se encuentren los grupos, pues los objetivos pueden ser de simplemente compartir experiencias y conocerse y ver cómo se están trabajando determinadas cosas en cada una de las entidades, o grupos que ya tienen igual más rodaje, pues elaborar ya cosas más concretas, como pueden ser, pues como os pongo aquí algunos ejemplos, compartir buenas prácticas, elaboración de materiales, creación de píldoras formativas y ya recursos como más específicos. Os pongo aquí un breve resumen de Talento Aspace en cifras. Veis que, pues bueno, la verdad que hemos ido creciendo considerablemente desde el 2016. Ahora estamos 215 profesionales participando, 58 entidades, 6 federaciones autonómicas y tenemos 8 áreas de trabajo y un total de 27 grupos a nivel nacional. Estas son las áreas en las que trabajamos actualmente, aunque como os digo, la idea es ir aumentándolas. Estamos trabajando en envejecimiento, alimentación y devolución, sistemas de comunicación, tratamientos y terapias, participación de personas con grandes necesidades de apoyo, sexualidad y afectividad, comunicación interna y externa y modelos de atención. Y luego tenemos otros 2 grupos más, que es el grupo de gerencias y el de presidencias. Ejemplos de cosas, ¿no? De recursos que se han venido generando en talento hasta la fecha y que lógicamente van a ser todas subidas a la plataforma CREA. Yo creo que más o menos os habrá llegado ya a los que estáis presentes hoy información de esta plataforma. Esta plataforma, bueno, pues surge esa necesidad desde hace ya años por diferentes vías, por talento, por otros proyectos, Aspacenet, otros proyectos que gestionamos en Confederación, surge la necesidad de tener algún espacio en el que nosotros podamos, todo el movimiento Aspace, compartir información, compartir recursos, todo lo que estamos haciendo en el día a día y que bueno, pues que al final es súper importante el poder compartir con todos los profesionales que conformamos el movimiento Aspace. Entonces, nuestra idea es que ya hay recursos subidos a CREA, ¿vale? Algunos pues son estos ejemplos que os pongo aquí, este protocolo de comunicación o el tríptico de envejecimiento, o sea, en diferentes grupos de trabajo que han creado esos recursos concretos y que evidentemente se subirán a CREA igual que pues, de cualquier otro de los proyectos que gestionamos en Confederación van a estar alojados, ¿no? Aquí en CREA. También para los que igual no conocéis el proyecto, hay un blog de Talento Aspace dentro de la página web de Confederación. Si os metéis en aspace.org, en la página principal, igual que bueno, pues tenemos el área de Aspacenet o de la CIF, tenemos también un espacio de Talento Aspace, tenemos un blog y ahí vamos colgando pues un poco lo que van haciendo los grupos de trabajo. También hay subidos recursos, hay vídeos, píldoras formativas y bueno, pues un poco información que también si queréis un poco trastear, pues os puede venir bien. Os pongo ahí algunos testimonios de ejemplos, ¿vale? Y bueno, pues un poco lo que os vengo diciendo en otros seminarios. Lo que más se valora de este proyecto es el poder formar parte de redes de conocimiento, ¿no? De profesionales que nos permite pues, tener la posibilidad de saber qué se está haciendo en otras entidades, el poder aprovechar esas buenas prácticas que hay desarrolladas, ¿no? En otras entidades y poderlas implementar dentro de mi entidad, porque al final una cosa que sí que comparten los profesionales es que las situaciones a las que se ven muchas veces, los problemas con los que en el día a día se tienen que enfrentar, pues son muy similares, aunque estemos en Soria o estemos en Huelva. Son muy parecidos porque el perfil de persona que atendemos en las entidades es muy similar y bueno, pues hay muchas cosas que se están trabajando y que pueden ser replicables, ¿no? En el resto de entidades. Hacemos siempre un encuentro final de cierre de proyecto, ¿vale? Como os decía, hemos estado haciendo varias jornadas a lo largo de estos años, presenciales, la pasada fue en modo virtual. Y bueno, hemos creado este nuevo formato de desayunos con talento con el objetivo de, pues eso, sobre todo lo que os decía, dedicar un espacio específico a cada área y sobre todo poner en valor el trabajo de los profesionales que habéis estado trabajando en ese área en concreto.
De la convocatoria 2022, para los que bueno, queréis estar o incorporaros a Talento Aspace o los que queréis continuar, que ya, ya estéis en la convocatoria actual, el pasado viernes os enviamos a los profesionales que estáis este año en Talento ya un cuestionario de evaluación, ¿vale? Que os tendrá que llegar a través de vuestras federaciones. El 22 de noviembre lanzaremos la convocatoria de Talento Aspace, o si no es el 22, más o menos en esa semana, os lo digo porque estéis también pendientes. Y el periodo de inscripciones será entre el 22 de noviembre y el 10 de diciembre. Esa parte de creación de grupos que os comentaba al principio será entre el 10 de diciembre y el 15 de enero, y luego el desarrollo del proyecto pues desde enero hasta noviembre de 2022. La idea es incorporar áreas nuevas, como os comentaba, que queremos, bueno, sobre todo que sean áreas que sean de vuestro interés. Es decir, queremos pues que a través de diferentes encuestas que os vamos lanzando y los cuestionarios estos que os comentaba de los profesionales, identificar qué áreas, aunque es verdad que desde Confederación igual ya tenemos algunas áreas que podemos valorar como que pueden ser de interés, pero para nosotros es fundamental que seáis vosotros quienes nos digáis qué áreas queréis empezar a abordar. Se va a hacer también un plan de difusión de estos recursos que vamos subiendo a CREA, es decir, no creo el recurso, se sube a CREA y ahí quedó. Sí que queremos pues darle difusión pues un poco con esa filosofía de que se pueda compartir recursos con el resto de entidades y que las entidades las puedan implementar, ¿no? Puedan utilizar esos recursos dentro de su propia entidad. También procesos más ágiles de gestión de documentación, de co-creación de recursos compartidos. Esto bueno, os va más para los que habéis estado este año en Talento. Queremos eso, pues que no sea tan lioso a lo mejor, pues el manejo de OneDrive, lo que ponemos en OneDrive, lo que ponemos en CREA, o sea, sabéis que en CREA también tenemos grupos de trabajo generados y bueno, la idea es un poco simplificar ese proceso y que os sea mucho más fácil el poder gestionar documentación y la información que manejáis, ¿vale? Se harán varios encuentros de área durante el año, os daremos más información sobre este tema y bueno, pues eso, cualquier acción de mejora que nos queráis trasladar, em, pues eso, que será bienvenida y será, por supuesto, incorporada a la nueva convocatoria. Simplemente, bueno, el cierre por mi parte de Talento de este año es, como siempre, daros las gracias, ¿no? A los profesionales estos que lleváis desde el 2016, que mucho, o sea, hay profesionales que llevan todavía desde el 2016 en Talento Aspace y sobre todo vuestro esfuerzo, porque pese a la pandemia, pese a que no tenemos tiempo muchas veces para dedicar al proyecto, sacáis tiempo de donde no hay, incluso de fuera de vuestro horario laboral y vuestras entidades también apuestan además por que podáis participar, pues simplemente daros las gracias y mi enhorabuena por todo el trabajo que habéis desarrollado y que vamos a exponer durante estos días, que bueno, es, como decía al principio, tiene una calidad eh, considerable y de valorar y que, bueno, pues simplemente por mi parte quería daros las gracias a todos y todas. Y sin más, como no le quiero robar a Viviana, que la pobre la tengo ahí esperando, no quiero quitarte tiempo, Viviana, os quiero presentar a Viviana, ¿vale? Bueno, muchos seguramente que ya la, ya la conoceréis, que es de la empresa BJ Adaptaciones, que es un colaborador, bueno, pues de hace muchísimos años de Confederación Aspace. Ella es diplomada en terapia ocupacional por la Universidad Complutense de Madrid, tiene máster en neurorehabilitación por la Universidad Católica de Murcia, es especialista en psicomotricidad, musicoterapia e integración sensorial y, como decía, asesora delegada de BJ Adaptaciones. Hoy nos va a presentar su ponencia sobre innovación en el manejo de las salas de estimulación sensorial, las salas Snotzlen, que bueno, que yo creo que también las conocéis todas, pero queríamos darle hoy a la ponencia de Viviana una vuelta de tuerca, ¿no? Y ver un poco cómo le podemos sacar más partido a este tipo de salas. Y bueno, pues espero que os guste y nada, un honor y un placer, Viviana, que estés hoy con nosotros. Cuando quieras. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Vaya presentación. Bueno, lo primero, agradeceros a todos que me hayáis dado este espacio, que me hayáis invitado a hablar de esto.
Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Creo que la gestión del talento y del conocimiento es fundamental para seguir compartiendo y seguir avanzando. Y precisamente, ¿no?, como profesionales, cuando nos encontramos con muchos dilemas y podemos compartir todas las preocupaciones que tenemos o todas las cosas que nos pasan con otros, es cuando realmente podemos crecer. Así que bueno, daros la enhorabuena por continuar en este proceso y animaros a que sigáis así mucho tiempo. Os decía, Julia, bueno, que la invitación de hoy es para hablaros un poco del tema de innovación, ¿no?, en este tipo de espacios multisensoriales. Y lo primero que voy a puntualizar es qué es realmente esto de un espacio multisensorial, ¿no? Yo pocas veces utilizo la palabra Snowsellen. Bueno, un poco como os ha contado Julia, estoy formada en varias técnicas de estimulación multisensorial. Una de ellas es Snowsellen, pero bueno, pues veréis que dependiendo del tipo de usuario, dependiendo de los objetivos con los que trabajamos, pues a veces hay como mucha confusión, ¿no? A veces estamos aplicando más un concepto basal o una estimulación basal, a veces estamos aplicando algo más cercano a la integración sensorial, a veces estamos aplicando estimulación multisensorial y Snowsellen, que es como lo que más nos suena a todos, ¿no? Y a veces incluso nos estamos basando en, bueno, pues en el desarrollo psicomotor y en la terapia de intervención psicomotora que conocemos todos de toda la vida, ¿no? Entonces, a mí me gusta que estos espacios puedan ser versátiles y que realmente incluyan herramientas para que las personas que os vais formando, y a esto os voy a animar siempre, a que os recicléis en la formación y que expandáis las ideas con las diversas técnicas que hay, que nos ayudan cada vez más a acercarnos de distintas maneras a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, estos espacios son espacios donde se pueden aplicar diversas técnicas, ¿vale? Y esto es interesante que lo tengamos en cuenta y que en nuestra cabeza pues empecemos un poquito a diferenciar qué es cada una de ellas, ¿no? En este tema de la innovación que me proponíais, pues bueno, pues quiero presentaros tres ideas fundamentales que voy a ir expandiendo, ¿vale? Y bueno, y luego si queréis pues comentamos. La primera idea es que dentro de, bueno, del concepto de entorno multisensorial hay una parte bastante importante, que es que los estímulos puedan ser controlables para que en función del perfil sensorial del niño que tengo delante, del adulto que tengo delante, de la persona que tengo delante, o en función de los objetivos que yo tengo, realmente pueda dirigir ese estímulo de una forma coherente, ¿no?, con mis objetivos y construyendo una actividad con sentido. Es interesante porque vemos muchas veces que hay espacios donde realmente no puedo controlar bien los estímulos, ¿no? Entonces, os hablaré un poquito de esto, ¿no?, de la importancia del control y de la importancia de la interacción. La interacción es un objetivo fundamental y primordial a trabajar dentro de las salas, tanto la interacción con el entorno como la interacción con el otro. Entonces, bueno, ver cómo podemos mejorar esa interacción dentro de estos espacios. La segunda idea que quiero expandir hoy es la importancia de atender a todos los sistemas sensoriales. Desde estimulación multisensorial no intervenimos sobre los interoceptivos, aquellos que regulan nuestros procesos homeostáticos, los procesos metabólicos, ¿no?, esas sensaciones internas, pero sí sobre los propioceptivos y los estereoceptivos. Entonces, a veces ponemos mucha énfasis pues, en lo visual, en lo auditivo, en lo táctil, en los sistemas estereoceptivos que clásicamente nos han enseñado y quedan un poquito más olvidados los propioceptivos. Entonces, os expandiremos también esta idea. Y por último, os quiero hablar de la metodología de trabajo por escenas y un poco cómo se utiliza, ¿vale? Entonces voy a comenzar por el principio. Los que ya me conocéis sabéis que soy un poco polvorilla. Si en cualquier momento queréis hacer cualquier comentario por el chat, pues tranquilamente podéis comentar, preguntar, pararme cuando queráis, ¿vale? La primera idea es esta necesidad que os estaba hablando de poder controlar e interaccionar, ¿no?
¿Por qué queremos controlar e interaccionar? Bueno, el principio básico de la estimulación multisensorial y de estos entornos es utilizar en primer lugar estímulos primarios. Estos estímulos primarios lo que nos permiten es que podamos llegar a cualquier usuario que tenemos delante. ¿Por qué? Porque se basan en que ya el propio cuerpo, que es un vehículo de sensaciones, tiene receptores específicos para estos estímulos. Y esto quiere decir que cualquier persona, independientemente de las experiencias que haya tenido o de su etapa evolutiva, su nivel de desarrollo, pues va a poder de alguna manera recibir ese estímulo, ¿no? Y lo procesará al nivel al que evolutivamente pues, pueda estar preparado para procesarlo. Entonces, la primera característica que tienen estos espacios es estímulos primarios. Y otras dos características importantísimas que tienen estos espacios es que sean controlables y que sean regulables. Es decir, que yo pueda decidir cuándo quiero que ese estímulo aparezca o desaparezca o que de alguna manera esté presente o no. Y por otro lado, ser capaz de alguna manera de regular esa intensidad o distinto tipo, dependiendo a veces cualitativamente de lo que queramos utilizar, ¿no? De estos estímulos. Esto es muy importante porque nos va a ayudar mucho a acercarnos realmente al perfil sensorial de un usuario y podernos adaptar a lo que él necesita y adaptarnos evidentemente a nuestros propios objetivos de intervención dentro de la sala. Con estos estímulos primarios controlables y regulables lo que hacemos es construir actividades con un objetivo coherente que permiten ser accesibles. Y aquí accesible no se refiere tanto a ese concepto de accesibilidad física que por supuesto se tiene que tener en cuenta en cualquier espacio, sino que se refiere más a un concepto cognitivo, el que sea una actividad que el usuario pueda recibir y comprender y participar ajustada a su nivel. Dentro de las actividades que se proponen muchas veces en los entornos multisensoriales hay dos objetivos que son primordiales. Uno es la interacción con el otro y otro es la interacción con el medio. Y tiene mucho que ver con estimulación multisensorial. Es uno de los objetivos generales que luego, ¿no?, vamos cada uno de nosotros especificando en función del usuario. La interacción personal, la interacción con el otro, los entornos multisensoriales son espacios privilegiados para empezar a trabajar en esas primeras etapas de la comunicación, donde el comportamiento al principio pues, es preintencional y se va convirtiendo en intencional y vamos poco a poco cambiándolo a esa comunicación que de momento no es verbal, no es oral o no es simbólica si el usuario necesita comunicación aumentativa, pero ya es una comunicación no convencional o convencional en función de los gestos que utiliza, de su expresión corporal. ¿Cómo trabajamos esto? Bueno, lo trabajamos muchísimo desde el cuerpo, lo trabajamos muchísimo desde lo sensorial, generando muchos diálogos que llamamos diálogos tónico-corporales, ¿no? En el cual pues, yo aplico un estímulo, paro, espero esa respuesta del usuario, la sobreinterpreto, qué bien, te has girado, te está gustando, y entonces vuelvo a estimular. Y estoy generando una estructura en la que hay un diálogo con el cuerpo, mediado por los estímulos sensoriales que estamos utilizando. Este tipo de interacción con el otro va evolucionando, es decir, os estoy hablando de una etapa temprana, ¿no?, de la comunicación y de la interacción, pero va evolucionando y las salas o estos entornos en general nos permiten seguir adaptando, ¿no?, los materiales y los contenidos para seguir evolucionando con ello. La siguiente cosa que os quería hablar con esto de la interacción es la interacción con el entorno. Es muy importante, sabemos desde hace tiempo que está muy tipificada la indefensión aprendida, ¿no? La indefensión aprendida es un síntoma que bueno, primero se tipificó dentro de los trastornos depresivos, ¿no? Y bueno, pues es esta sensación de pues yo no puedo, da lo mismo lo que yo haga, porque la vida siempre me va a dar un palo, siempre voy a estar mal, ¿no? Este locus de control externo. De lo que yo haga no tiene una importancia con el medio que me rodea.
Después de investigarse mucho sobre depresión, uno de los colectivos más importantes en donde se ha detectado esta indefensión aprendida es en el colectivo al que vosotros os dirigís principalmente, ¿no? Se encuentra en personas con discapacidad, cuya discapacidad además normalmente es desde el nacimiento, es perinatal o es prenatal, y especialmente aquellos que, pues, por ejemplo, pues tienen mucha limitación a nivel motor, pero sin embargo a nivel cognitivo pues sí que llegan a darse cuenta de algunas cosas, ¿no? Y es que realmente es esta sensación de yo dependo de todo lo que los demás eligen por mí y prácticamente no soy yo el que con el medio se relaciona, el que interacciona con el medio, ¿no? El que puede en un momento hacer una pequeña lección o el que de alguna manera empieza a tener recursos de habilitación para poder interaccionar con lo que le rodea, ¿no? Pues por esto es la importancia de poder controlar e interaccionar dentro de la sala. Y os hablo de esto porque tradicionalmente todos hemos utilizado herramientas bueno, que nos han dado muchísimo juego, que nos han servido para trabajar muchísimos conceptos dentro de la sala, muchísimos objetivos, ¿no? Por ejemplo, pues el tubo de burbujas y la fibra óptica, que son dos elementos muy, muy clásicos, lo habitual hace años era tener un funcionamiento pasivo, es decir, yo lo enciendo y empieza a cambiar de color de una forma automática. Claro, esto ya nos permitía, ¿no? Simplemente teniendo el control de encenderlo y apagarlo, ver si había detección, ¿no? de ese estímulo visual, ver si había ciertas fijaciones, si tenía algunos componentes como el de este tubo que os he puesto de ejemplo, que tiene estas bolas, ¿no? Pues ver si hacían un seguimiento visual, pero había algo muy interesante que nos pasaba, que era como está muy motivado, muy interesado por interaccionar con este elemento y no sé cómo hacerlo, cómo interacciona él por sí mismo, ¿no? Os he puesto el ejemplo del tubo, nos ha pasado lo mismo con la fibra, siendo también un estímulo visual, pero también con todo ese componente táctil que utilizamos muchísimas veces, ¿no? Con la fibra para trabajar habilidades manipulativas, para también recibir esa presión sobre el cuerpo. Bueno, pues por un lado me gustaría que mis usuarios interaccionaran con ello y por otro lado me gustaría poder controlarlo, no que funcione todo el rato en pasivo, ¿no? Pues por ejemplo, si quiero aplicar principios de cromoterapia con esta iluminación, pues poder utilizar colores cálidos y ser yo quien los regule cuando lo que quiero es activar a un usuario, poder utilizar colores fríos cuando lo que quiero es inducir una relajación o una vuelta a la calma. Bueno, pues estos elementos tradicionalmente los hemos utilizado de forma más pasiva, ¿no? Solo se encendían y funcionaban solos. Otro elemento muy tradicional, las camas de agua vibroacústicas, ¿no? A mí me encantan, son herramientas muy tradicionales dentro de las salas multisensoriales. A mí me gusta porque va mucho a esos estímulos que hablaremos después más propioceptivos, ¿no? Tiene ese componente vestibular de la aceleración y la deceleración con el movimiento del agua, tiene ese componente de vibración que es propioceptivo y táctil, pero además es una vibración coherente con el sonido y esto es un estímulo muy ancestral que hemos recibido en nuestra vida intrauterina, ¿no? Porque los sonidos alrededor del vientre de nuestra madre nosotros los percibíamos en forma de estas vibraciones, ¿no? Entonces, la cama de agua es un elemento que nos ha permitido trabajar muchas cosas y sabemos muchos de nosotros que hemos trabajado con estos perfiles que muchas veces el vibroacústico realmente es algo que les engancha mucho, ¿no? Con lo que conectan. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que interaccione? ¿Cómo puedo hacer para introducir un elemento en el que sea el que pone y quita el vibroacústico y a partir de dónde? Pues esto también hoy en día se puede hacer en las salas. Hemos utilizado las luces ultravioleta, la luz negra, a mí me parece maravillosa para trabajar todo el tema de la atención sostenida e incluir componentes manipulativos, auditivos, táctiles con distintos objetivos de actividad. Hemos trabajado mucho con proyectores, en general han sido proyectores con estímulos muy inhibidores, es decir, proyectores con estímulos que se repetían mucho tiempo o como este ejemplo que os he puesto aquí de dispersión, ¿no? Un estímulo de vuelta a la calma.
hemos trabajado muchísimo con otros montajes de fibra óptica, ¿no? Entonces, estos elementos más clásicos que los hemos utilizado siempre pues, de una forma más automática o sin poder llegar a controlarlos, pues hoy en día pueden ser elementos controlables y regulables. Os voy a poner un ejemplo en este caso de herramientas de iluminación, ¿no? Estas herramientas de iluminación pueden ser desde el tubo de burbujas, la fibra óptica, otros montajes de fibra óptica. Cada tipo de herramienta sirve para cosas diferentes a la hora de intervenir. Por ejemplo, a mí los mazos de fibra óptica me gustan muchísimo porque nos aportan también ese componente de peso, de presión que puedo utilizar sobre el usuario y muchas veces pues, me permiten, ¿no?, poder moverlo un poco para trabajar sobre el suelo, para trabajar sobre la cama, para podérselo poner encima al usuario y poder incluir esas actividades que hablábamos que pueden ser de un perfil manipulativo, de un perfil muy simbólico también, ¿no? Porque la fibra óptica se utiliza muchísimo para el pensamiento creativo. Hay otros montajes, ¿no? La ducha de fibra, por ejemplo, pues es un estímulo visual mucho más disperso. Se utiliza mucho más para una vuelta a la calma. Aquí sí que tengo cierto componente táctil, pero es verdad que no noto tanto ese componente de peso y sí que es verdad que no tengo la versatilidad de llevármelo al suelo o, bueno, pues está fijo en otro sitio. Los techos de fibra óptica se utilizan también como elemento de dispersión, ¿no?, y de vuelta a la calma. Bueno, pues estos montajes de fibra óptica, los tubos de burbujas, las líneas de iluminación, os lo decía antes con lo de la cromoterapia, ¿no? Es interesante poder tener herramientas de iluminación que me permitan inducir estados de activación o estados de relajación, pero para eso evidentemente tienen que ser controlables. Entonces es interesante tener una iluminación general en la sala que me permita poder hacer esto. Y algunas herramientas que también pueden tener iluminación como las piscinas de bolas, ¿no? En este caso, esta es una piscina que también tiene vibroacústico, pero tiene también ese componente visual, ¿no? Entonces, os quiero presentar una electrónica especial. En nuestro caso, en nuestra empresa, es una electrónica que se llama Luminea, ¿vale? Quiero que veáis un breve vídeo y ahora os explico un poco de qué va. Orcan Braille, para personas con dificultades de lectura. Perdón. ¿Problemas de lectura? Que nos salta el anuncio. Tenemos la solución. Hemos desarrollado un lector inteligente. Ahí.
pues esta era una primera idea que os quería lanzar, ¿no? Que es tener el control sobre el tipo de iluminación, y cuando digo tipo de iluminación me refiero a la cantidad de brillo, la intensidad de ese brillo, que sabéis que influye mucho en los niveles de activación, como en el tipo de color que utilizo, tener el control de los dispositivos de iluminación. Esto no quiere decir que tengáis que sustituir el dispositivo. Muchas veces yo puedo tener un dispositivo, un tubo de burbujas más antiguo, una fibra óptica, se puede ver la manera de poder sustituir esta electrónica, ¿vale? Y de que sigáis recuperando realmente, o sea, sigáis aprovechando las herramientas que tenéis, pero es muy interesante que reflexionéis sobre esto, sobre tener el control en el dispositivo. Lo que habéis visto es una aplicación, la aplicación en sí es gratuita, os la podéis descargar si queréis, lo que pasa es que si no tenéis una herramienta que tenga esta electrónica dentro, pues no os podéis emparejar con ella. Es una aplicación que lo que me permite es, además de controlar el color en el que quiero poner las herramientas de iluminación, poder generar yo actividades de interacción para aquellos usuarios que tienen capacidad de pulsar sobre una tableta, ya están en la etapa en la que pueden señalar, ¿no? Entonces, viene con una serie de imágenes a partir de las cuales pues, hemos generado ideas de actividades, ¿no? Pues para trabajar la coordinación visomotora, para trabajar la diferenciación a partir de objetos por categorías como las frutas, pues vamos a trabajar los colores asociados a frutas, los colores asociados a distintos elementos como el arco iris, actividades que tienen que ver con la figura a fondo, con la precisión, bueno, pues ideas que se nos han ocurrido, pero la potencia realmente de la herramienta es que tú puedas introducir tus propias imágenes para acercarte a los intereses de ese usuario, ¿no? Entonces, esta es una idea relevante, la de poder tener el control del elemento, y la segunda que ya he empezado a introduciros es la de que puedan interaccionar. Una de las ideas es que interaccionen, por ejemplo, con esta tableta y que gracias a estas imágenes podamos expandir el abanico de actividades que podemos hacer, ¿no? Pero a mí me parece que estos objetivos de interacción tienen que estar planteados desde las etapas evolutivas más tempranas. Cuando digo etapas evolutivas tempranas, no me refiero a un desarrollo a nivel cronológico, sino me refiero a ajustar al tipo de competencia que puede tener ese usuario. Es decir, a lo mejor estamos hablando de un usuario adulto, pero sus competencias todavía son de una etapa temprana de desarrollo. Entonces, pues por ejemplo, el que podáis revisar si dentro de los elementos que tenéis podéis, por ejemplo, utilizar conmutadores, a mí me parece algo fundamental para trabajar a partir de una respuesta de orientación, ¿no? Siendo un dispositivo, y bueno, puede ser que el usuario lo esté siguiendo, pero realmente cuando veo esa respuesta de orientación es cuando retiro ese estímulo. Al retirar el estímulo, normalmente los usuarios suelen responder con su cuerpo, pues muchas veces haciendo un pequeño movimiento, a veces con un sonido, con una respiración, girando el pie, girando la cabeza. No siempre tiene que ser un contacto visual hacia el elemento, ¿no? Que es lo que siempre esperamos. Las respuestas de orientación pueden ser muy variadas, pero en general están muy asociadas a un movimiento, ¿no? Entonces es interesante poder introducir un conmutador, porque yo analizo ese movimiento que ha hecho el usuario y lo que hago es que vuelvo a poner el elemento en marcha, pues por ejemplo el tubo de burbujas, coloco el conmutador muy cerca de donde él hizo el movimiento la vez anterior, y entonces lo que haces es que apagas tú el tubo, de forma que él cuando haga el movimiento sea ¡pum!, el que lo enciende. Y de esta manera empezamos a atribuir intencionalidad. Alguno de vosotros estaréis pensando ya, pero es que él no lo ha hecho queriendo. Ya, es que ninguna persona, ningún niño normotípico en su desarrollo aprende las relaciones de causa-efecto en un primer momento queriendo hacer el efecto, sino que en realidad lleva a cabo una serie de actividades, ¿no? Lleva a cabo un movimiento, lleva a cabo una acción, y a partir de eso se da cuenta que eso tiene un efecto, ¿no? Entonces tenemos que intentar de alguna manera acercar a los perfiles con los que trabajamos esa forma de aprendizaje de las relaciones de causa-efecto, y a mí me parece pues, que es muy interesante dentro de las salas de estimulación multisensorial hacerlo con elementos a los que ellos nos dan respuesta, y lo estamos viendo introduciendo herramientas de habilitación sencillas como pueden ser pues eso, los conmutadores.
un conmutador inalámbrico o un conmutador con cable. Os invito, por favor, a que reviséis las herramientas que tenéis y veáis, porque en muchas asociaciones o muchas entidades lo que he visto es que sí que pueden tener herramientas que a lo mejor sí que tienen esa entrada de conmutador, pero a lo mejor no eran ni conscientes de que lo tenían, ¿no? Pues os invito a que lo reviséis. Por supuesto, el uso de otros elementos de control, ¿no? Porque según vamos evolucionando en ese aprendizaje, en la interacción, la siguiente necesidad que vamos a tener, ¿no? Es la de que sea capaz de elegir. Ya entendido la causa-efecto entre varias herramientas, pues vamos a hacer una elección. Por eso se suelen utilizar los pulsadores como los que veis en pantalla, ¿no? Con 6 botones. Lo ideal es que estos pulsadores nos permitan interaccionar con distintas herramientas. No solo con el tubo, no solo con la fibra, pues que pueda ser con los dos y que también pueda ser con una línea de iluminación, con una ducha, con otras herramientas. ¿Con quién se utilizan? Pues se utilizan con usuarios que ya están en esa etapa de elección, ¿no? Ya han entendido esa causa-efecto y pueden elegir entre varias cosas que van a suceder, pero todavía digamos que no tiene suficiente destreza como para, por ejemplo, señalar encima una tableta que veíamos antes. Hay otras formas de control. Hay, por ejemplo, pues el dado, que lo lances sale un color, hay una alfombra, hay distintas formas de controlar estas herramientas, ¿no? Entonces, me parece interesante que le deis una vuelta a esta idea de cómo poder, primero como profesionales, controlar la calidad del estímulo que le está llegando, en intensidad y en tipo de cualitativamente de estímulo, y por otro lado, el incluir herramientas de interacción para que nuestros usuarios, desde la etapa en la que están, puedan interaccionar directamente con una herramienta. Perdón. La siguiente idea de la que os quería hablar, ¿vale? Atender a todos los sistemas sensoriales. Bueno, pues en el sistema educativo tradicional nos han enseñado que había 5 sentidos, nosotros ya sabemos afortunadamente desde hace tiempo que no. Entonces, dentro de estimulación multisensorial, evidentemente trabajamos muchísimo con los sistemas propioceptivos y con esos sistemas esteroceptivos, ¿no? ¿Y por qué os he puesto esta imagen de la pirámide del desarrollo, en este caso la de Lázaro y Berruzo, que me gusta mucho? Porque nos está explicando muy bien, ¿no?, cómo se produce esa dirección de la evolución y del aprendizaje, ¿no? Y todo comienza, esa maduración del sistema nervioso, comienza cuando la persona o cuando las personas comenzamos a entender quiénes somos nosotros, quién soy yo. Para entender ese quién soy yo es necesario poder organizar la información que nos llega a través del sistema propioceptivo en sí mismo, que es el que nos indica cómo es nuestra postura y cómo está nuestro cuerpo en relación con el espacio, ¿no? También la información que nos llega a nivel del sistema vestibular, que es el que nos indica si somos sometidos o no a una aceleración, deceleración, y también la que nos viene dada por el sistema táctil. Estaréis pensando, oye, pero si a mí el sistema táctil me informa de cosas que hay fuera, ¿no? De si hace frío, si hace calor, si me tocan. Ya, pero el sistema táctil es también el límite de nuestro cuerpo. Lo que está dentro de nuestra piel somos nosotros y lo que está fuera es el resto. Entonces, estos 3 sistemas son los que empiezan a organizar ese concepto de quién soy yo. Y cuando neurológicamente vamos entendiendo quiénes somos, es cuando comienza ese despertar sensorial hacia lo exterior, hacia organizar esa información visual, esa información auditiva, esa información gustativa, olfativa que nos llega. Y cuando empezamos a organizar esta información es cuando empezamos a dar respuestas a ellas. Y en estas respuestas que damos es cuando empezamos a practicar las primeras habilidades, los primeros hitos del desarrollo, ¿no? Cuando se pone en marcha ese aprendizaje. Pues por ejemplo, una de las primeras respuestas que damos, ese control cefálico que empezamos a hacer en seguimiento de estímulos que nos llaman la atención, tanto a nivel auditivo como visual, es una forma de coordinación dinámica general muy primaria. Pero estas respuestas se empiezan a dar gracias a que yo recibo estos estímulos y los estoy organizando. Os quería hacer reflexionar sobre estas etapas y sobre todo sobre la base de esta pirámide, ¿no? Sobre estos 3 sistemas que os estoy diciendo, el táctil, el vestibular y el propioceptivo, porque a veces, solo a veces, se nos olvida un poco, ¿no?, atenderlos más. Utilizamos muchas veces dentro de estos entornos muchos estímulos visuales, muchos estímulos auditivos,
gustativos, olfativos, y muchos de los usuarios que me encuentro son usuarios que pueden estar gravemente afectados con grandes necesidades de apoyo y que evolutivamente estén todavía en una etapa muy, muy temprana del desarrollo, donde la información que mejor organizan es la que llega a esos sistemas propioceptivos, es la que llega al cuerpo. Y no tanto a los esteroceptivos, ¿no? Entonces es importante empezar a trabajar desde ahí. ¿Qué ideas, qué materiales os quería hoy pues un poco traer para que reflexionéis sobre ellos, ¿no? Pues mirad, por ejemplo, las mantas de peso. Me gustan mucho en entidades como las vuestras, porque muchas veces atendemos a grupos que son muy heterogéneos, ¿no? Puede haber usuarios que son muy grandes en tamaño o muy pequeños, o que dentro de su perfil sensorial sean personas que te admiten mucha más presión, mucho más peso, y otras que admiten menos. Las mantas de peso siempre permiten regular un poco mejor que un chaleco o que otro tipo de herramientas propioceptivas, que tienen que estar más personalizadas hacia ese usuario. Pero, por ejemplo, una manta, pues bueno, si el usuario requiere más peso, la puedo doblar por la mitad, ponérsela a nivel axial y que reciba el doble de presión. Y si el usuario necesita menos peso, pues ponerle solo una esquina, ¿no? Entonces, pues las mantas de peso que nos dan ese input propioceptivo de presión sobre el cuerpo, algunos elementos vibrantes muy sencillos, como una almohada vibrante, y hablo de vibrante y no de vibroacústico, ¿vale? Los objetos vibrantes son muy interesantes, los utilizamos muchísimo en estimulación multisensorial, tanto a nivel distal como a nivel axial. Las almohadas vibrantes son herramientas muy interesantes para trabajar con etapas tempranas del desarrollo, ¿no? Entonces es una almohada que lo aprieto y vibro, pero me permite, por ejemplo, poder tenerla adaptada con la salida de un conmutador y empezar a trabajar, por ejemplo, esa causa-efecto de la que estábamos hablando, con un estímulo que realmente es mucho más temprano, como es la vibración, que va a lo propioceptivo o va a lo táctil. No os olvidéis de reciclar y de darle una vuelta a todas las herramientas que tenéis a nivel táctil, y de recordar, por favor, la metodología de cómo hacer una buena intervención táctil respetando los umbrales del usuario, ¿no? Recordar qué zonas del cuerpo tienen más receptores táctiles y por tanto va a ser el estímulo más intenso: las manos, los pies, los genitales, la cara. Entonces, tratad de regular estos estímulos y tratad siempre de conocer el perfil del otro. Si no lo conozco, pues de ser cautos. Utilizar también herramientas propioceptivas como los puff, y sobre todo los puff que nos permiten poder moldear bien alrededor de sus cuerpos, ¿no? Si además estos puff tienen ese componente vibroacústico, mejor. ¿Por qué? Porque tradicionalmente en las salas hemos utilizado mucho las camas, pero las camas tienen también ese componente vestibular que algunos de nuestros usuarios puede ser un input demasiado intenso, porque muchos de ellos tienen cierta inseguridad, son bastante sensibles a la vestibulación. Entonces es interesante que yo pueda utilizar el vibroacústico en una herramienta que sea más propioceptiva y que no sea vestibular. Pues por ejemplo un puff, un asiento, o otra idea que os he traído es la de utilizar el vibroacústico en un cojín, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a la sala de estimulación y a lo mejor en ese momento pues no está disponible la grúa, o no tengo la posibilidad de que me ayude un compañero a hacer la transferencia. Entonces puedo poner ese input vibroacústico al usuario directamente en su silla de ruedas, si no puedo hacerle la transferencia al puff o al asiento, ¿no? Pues por favor acordaros de utilizar mucho los vibroacústicos, porque son esas herramientas que conectan algo que es muy propioceptivo con algo que también es esteroceptivo. Y bueno, si veis últimamente, en los últimos 2 años ha habido muchísimas publicaciones acerca del uso de herramientas vibroacústicas, ¿no? Como con efecto analgésico, para la regulación del tono muscular, sobre todo especialmente en las personas con más espasticidad, y sobre todo como conexión con estados tónico-emocionales, esa conexión que hace, que puede hacer que nos activemos más o que nos relajemos más, ¿no? Entonces, no os olvidéis de poder utilizar los vibroacústicos. Y por supuesto, algo que también en muchos de estos entornos se queda olvidado, que es la vestibulación, ¿no?
podéis encontrar muchas herramientas. Muchas veces decimos, pues es que yo trabajo con usuarios adultos, es difícil posicionarle, por ejemplo, en un vestibulador, en un columpio tradicional. Bueno, pues existen columpios con controles de pies, con controles de cabeza, que me permiten poder estimular en todos los ejes o hacer rotaciones. Pero también existen recursos muy básicos como los convertidores de hamaca, que son esta especie de esquíes de madera que se puede utilizar en las sillas de ruedas que tengan las patas alineadas y convertir esa silla de ruedas en un balancín, en una hamaca. O, por ejemplo, los balancines de terapia, ¿no? Que están hechos de material de foam, donde yo puedo meter cojines, rulos y materiales de posicionamiento para que el usuario quede bien posicionado y a la vez poder introducir ese estímulo vestibular, ¿no? Pues bueno, un poco que reflexionéis sobre esa base de la pirámide y sobre si disponemos de las herramientas o tenemos actualizadas las herramientas para poder trabajar más y mejor estos sistemas pues táctil, propioceptivo y vestibular. Y aquí lo que acaba de aparecer es esta mariquita, que es un peso de regazo, ¿no? Que se utiliza con los más pequeños. Ya sabéis que la propiocepción, cuando la utilizamos en forma de presión, se utiliza mucho sobre cintura escapular y cintura pélvica, porque son las áreas del cuerpo que nos dan más estabilidad para que las áreas distales se encarguen del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues que contéis con este tipo de herramientas y que realmente reviséis si podemos estar llegando a estos sistemas adecuadamente. Y la tercera idea que me apetecía traeros es la intervención del trabajo por escenas, ¿no? La intervención del trabajo por escenas, bueno, pues yo la conocí a través de Helen Cadwell y hace ya tiempo que se empezó a trabajar en enfoque sensorial de educación y ha empezado a traerse cada vez más a la intervención, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues en realidad se trata de coordinar los distintos elementos de una sala para además incluir una proyección y un sonido y hacer un contenido coherente. Es muy importante esto de que sea coherente, ¿vale? Sobre todo cuando vamos avanzando evolutivamente y evidentemente queremos utilizar distintos estímulos dirigidos hacia un solo contenido. Es importante que, repito, que sean muy coherentes, ¿no? Yo he visto gente que, bueno, pues mira, pues es que aquí le pongo una proyección de no sé qué, pero luego enciendo estas luces. La proyección es inhibidora, por ejemplo, imaginaros son unas olas del mar y mientras le estoy poniendo unas luces que cambian de verde a rojo, esto no tiene sentido. Aquí estás poniendo un estímulo inhibidor, aquí estás poniendo un estímulo excitador, luego además lo estás acompañando de una música que pretende ser relajante, pero con este... Entonces es importante, ¿no? que digamos, bueno, que es coherente esto que estoy planteando, ¿no? Pues ahora mismo las empresas que nos dedicamos a la tecnología de apoyo, pues prácticamente todas vamos diseñando nuestros sistemas que permiten generar estas escenas, ¿no? Para los que no lo conocéis, os voy a poner unos vídeos chiquititos y os voy hablando de conceptos. Si os fijáis en las herramientas de iluminación, había una línea LED y una ducha de fibra óptica, había una proyección, había un sonido y todas las herramientas vibroacústicas, cuando hay un sonido en el sistema, producen una vibración coherente. ¿Esto qué quiere decir? Que está llegando esa información coherente por distintos sistemas sensoriales y lo primero que puede producir es este efecto de inmersión, ¿no? Estoy inmerso en el contenido que estoy viendo. Os voy a poner otro pequeño vídeo. En este vídeo teníamos focos de iluminación, teníamos también el vídeo, la proyección, teníamos sonidos y había vibroacústico, ¿no? Habéis visto que vuelve a ser el mismo efecto, ¿no? La iluminación se ha puesto en el color medio, la saturación media del color de la imagen de la proyección. Y esto hace que estemos inmersos y que además, si esa proyección que tiene un sonido me está llegando a nivel propioceptivo y táctil en forma de vibración, hace que conecte más con ello. Esta inmersión lo que favorece es la atención, favorece que permanezcan más tiempo, que permanezcamos más tiempo atentos a este contenido y que este contenido de alguna manera esté llegando de forma más accesible a nivel cognitivo por los distintos canales. Os voy a... Uy, perdón. Que quiero poneros...
A ver, perdonadme, que me salta la siguiente diapositiva y quiero que veáis este vídeo. Otra vez, dale. Os quería mostrar este breve vídeo para que veáis que también nos ayuda a trabajar desde la asociación, ¿no? A generar esas redes que son multisensoriales. Sabéis que en el desarrollo neurológico al principio las redes son unimodales, es decir, tenemos, digamos, unas neuronas que están muy especializadas en un tipo de estímulo concreto, ¿no? Que entra por un canal sensorial. Luego esas redes unimodales se unen entre sí, es decir, todas las que están especializadas en el campo visual se unen entre sí para generar la percepción visual, el percepto visual. Y poco a poco estas redes se van conectando para hacerse más multisensoriales, es decir, para asociarse unas a otras en distintos conceptos. En esta escena que os acabo de mostrar, ¿no? Pues estábamos viendo cómo aparecía en la proyección una flor de un color determinado, el nombre de ese color en ese color, las herramientas de iluminación todas se ponen en ese color, escucho ese color y además al escucharlo ese sonido provoca una vibración coherente. ¿Vale? Entonces estamos viendo cómo generar esas formas de asociación de estímulos. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace coordinando los distintos elementos que hay en una sala, ¿no? Pues yo puedo tener pues, un tubo de burbujas, puedo tener una fibra óptica, puedo tener herramientas de iluminación como las líneas LED, puedo tener otras herramientas como pues, una lámpara o una piscina de bolas si tiene iluminación, un techo de fibra óptica. Entonces, coge todas estas herramientas y herramientas con las que también hemos trabajado clásicamente, ¿no? Pues por ejemplo, el proyector de estrellas o la luz ultravioleta también las puede incluir dentro de las escenas, las coordina con esa proyección y con ese sonido a través de un ordenador que ya viene también preparado pues, con los distintos amplificadores, ¿no? Al ser un ordenador, esto también me permite una nueva forma de interacción, que es que estos usuarios que tenemos que no pueden interaccionar por sí mismos con estas herramientas fácilmente, puedan interaccionar de otra manera, pues por ejemplo con un sistema de control de mirada, ¿no? Ese usuario que utiliza la mirada en su dispositivo puede interaccionar a través de la mirada con las herramientas de la sala, ¿no? Entonces, esto vuelve a multiplicar las posibilidades de interacción, pero sobre todo me permite hacer un trabajo que llamamos el trabajo por escenas. Esto no quiere decir que pasa igual que con la idea de antes, ¿no? Del control y la interacción, de incluir herramientas de control de interacción, no quiere decir que tengáis que sustituir todas las herramientas de una sala si ya la tengo, ¿no? Si la quiero actualizar, ¿qué hago? ¿Quito todo lo que tengo y lo vuelvo a poner? No. No, es tratar de renovar, de actualizar todo ese material para poder hacer eso e incluir lo que me permitiría hacerlo. Os quiero poner un pequeñito vídeo para que veáis en el caso de BJ cómo es nuestro sistema, pero os repito que las empresas de tecnología de apoyo en general ya disponemos de estas herramientas. Después de varios años en el ámbito de las salas multisensoriales, decidimos dar un paso más y por eso creamos el sistema SHX, que integra todos los elementos clásicos de una sala como tubo de burbujas, fibra óptica, con otros como la proyección, la iluminación, la vibración y otros elementos. Así podemos crear ambientes inmersivos que ofrecen a cada persona lo que para él es significativo y ofrecemos al usuario la posibilidad de tener el control de la sala y que sea él el verdadero protagonista. Cuando empezamos con las salas SHX, uno de los principales objetivos era ofrecer interacción. En una sala SHX, el usuario puede interactuar mediante una tableta Android, mediante un iPad, mediante elementos simplificados como un dado o como un mando con botones grandes. Otro de los objetivos era la personalización. Todo el contenido de una sala es editable. Se puede cambiar la proyección, la iluminación, el sonido. Se pueden crear entornos integrales fácilmente en pocos minutos. Podemos crear un bosque, un entorno relajante frente al mar, disfrutar de una montaña rusa o ofrecer vídeos de YouTube acompañados por todos los elementos de la sala. La diferencia de las salas SHX es la facilidad que te permite a la hora de trabajar aquí
de los muchos usuarios que puedes atender y de la cantidad de objetivos que puedes llegar a trabajar. Parálisis cerebral, donde puedes trabajar la motricidad fina, la gruesa, la propiocepción. También personas con demencia, donde puedes trabajar la memoria, las emociones. Personas con TEA, donde trabajaríamos la atención o la interacción. Y atención temprana, donde pueden desarrollar sus primeras habilidades y la experimentación que les encanta. Bueno, pues me imagino que con el vídeo os habéis podido hacer una idea a los que no conozcáis este tipo de tecnología o de intervención, y os quería hablar un poco de la metodología en la que se basa, ¿no? De la metodología del trabajo por escenas. En esta metodología hay 3 etapas, ¿vale? En una primera etapa el usuario digamos que está en un momento experiencial, y esto significa que él puede experimentar las cualidades del estímulo por cada canal, lo que decíamos antes, ¿no? Las redes todavía son unimodales. ¿Qué respuestas vamos a encontrar en nuestros usuarios? Son respuestas todavía subcorticales, son más emocionales, vamos a encontrar respuestas de orientación, pero todavía tienen poca elaboración, digamos, a nivel de procesamiento neurológico, ¿no? Una vez que tenemos un usuario que, en base a estos aprendizajes que estábamos hablando de las relaciones de causa-efecto e ir trabajando los hitos evolutivos, es capaz de empezar a introducir el símbolo, es decir, es capaz de empezar a tener representaciones simbólicas. Con esto no estoy diciendo un símbolo a nivel expresivo, sino a nivel neurológico, ser capaz de tener la representación simbólica a través de la integración de conceptos. Este usuario va a ser capaz de entender por partes, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo para que me entendáis. Imaginaros que pusiéramos la escena de la noche, ¿no? En la escena de la noche lo que sucede es que hay unas herramientas de iluminación, pues puede ser la línea LED, puede ser el tubo, puede ser la fibra, que lo que hacen es oscurecerse lentamente y se quedan totalmente oscuras. Y hay una proyección con una luna llena, y esa luna se va moviendo muy despacio y muy poco a poco. Se enciende el proyector de estrellas, que también hemos dicho que es un estímulo visual disperso. Hay un estímulo auditivo, que son unos grillos, que son muy constantes, y es un estímulo que se repite y que además de ser cadente es poco intenso, ¿no? Y esos grillos a la vez están produciendo una vibración, ¿no? Una vibración que también es constante y es cadente. Si os dais cuenta, si analizamos todos los estímulos que estamos utilizando, veréis que son estímulos bastante inhibidores, ¿no? He cogido toda la intensidad del brillo de la iluminación, la he apagado, he dejado un estímulo visual muy lento, muy lento, muy lento, otro estímulo visual que es muy disperso, un estímulo auditivo que también es muy inhibidor, y está asociado con un estímulo vibrante que también es muy inhibidor, ¿no? Entonces, a estos usuarios que estén en una etapa experiencial, en realidad lo que le está llegando es relájate, vuelve a la calma, ¿no? Le estamos diciendo a este sistema nervioso, baja de revoluciones, aquí no hay grandes sorpresas, no hay grandes cambios, puedes adaptarte, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando un usuario ya empieza a tener representación simbólica? Pues que puede empezar a otorgar significados a algunas partes de esa escena, ¿no? Pues a lo mejor ve esa proyección y piensa en la luna, o escucha esos grillos, piensa en los grillos, o siente esos grillos y piensa en los grillos, o mira hacia el techo y piensa en las estrellas. Está entendiendo partes de una escena. ¿Qué es lo que nosotros nos gustaría que llegaran en su procesamiento evolutivo, en su aprendizaje? Pues a ser capaces de entender esa tercera etapa que se llama la de historia completa, tener suficiente capacidad de abstracción para entender que todas esas cosas en un conjunto lo que forman es la escena de la noche. Ya es capaz de integrar sus partes en la escena, en los distintos significados de la parte, en un único significado coherente, ¿no? Entonces, esta visión
es una visión que además es coherente con ese desarrollo del que hablábamos antes, ¿no? Como en esas primeras etapas del desarrollo, evidentemente, estamos en una etapa más experiencial, como a medida que vamos integrando distintos conceptos mediante el aprendizaje, podemos otorgar significado a los distintos estímulos, entendiéndolo por partes, y cómo nuestro objetivo puede ser que a través de estas herramientas lleguemos a mejorar este procesamiento a nivel de aprendizaje, a nivel neurológico, hasta que sean capaces incluso de hacer una abstracción, ¿no? De llegar a entender las distintas partes de una escena en un único concepto. Entonces, bueno, pues estas eran un poco estas 3 ideas en las que yo quería incidir hoy, ¿no? En hacia dónde está yendo la innovación dentro del uso de las salas de estimulación multisensorial, cómo podemos mejorar esa intervención, ¿no? Entonces, os repito, pues súper importante que los profesionales podáis realmente controlar el estímulo, poder controlar la cantidad de vibración que le llega a un usuario, poder controlar el tipo y la calidad de iluminación que le llega, disponer de herramientas de habilitación que permitan mejorar la interacción que hacen nuestros usuarios con los distintos elementos desde etapas muy tempranas, como hemos visto, simplemente desde la respuesta de orientación con un conmutador hasta etapas que podemos acompañar en el desarrollo pues que estén más avanzadas, ¿no? En segundo lugar, que reviséis, por favor, todas las herramientas que tenemos para trabajar, especialmente los sistemas propioceptivo, vestibular y táctil, y que reviséis bien todo el tema de los vibroacústicos y si puedo realmente regular esos vibroacústicos. Y por último, pues que tengáis también en cuenta que podéis introducir esta metodología de trabajo por escenas. Sobre todo, animaros también a 2 cosas. Una, bueno, a reciclar todos los materiales que ya tenéis, a que le saquéis al máximo provecho a lo que ya tenéis, a pesar de que queráis actualizar e innovar, pues cómo podemos aprovechar todo eso para poder seguir mejorando la sala con lo que ya tenemos. Y como siempre digo, pues animaros a que os sigáis formando, a que os recicléis en toda la intervención que tiene que ver con estimulación multisensorial y que sigáis remando, porque va a ser lo que mejore pues primero nuestra propia motivación, ¿no? Porque yo creo que la estimulación multisensorial nos ayuda mucho a entendernos a nosotros mismos, e incluso pues animaros a que apliquéis en vuestra vida cosas que hacemos con ellos, ¿no? Pero luego, por supuesto, para mejorar la intervención con nuestros usuarios. Así que bueno, esto es un poco lo que os quería contar. Entonces, nada, no sé si os apetece hacerme alguna pregunta, alguna reflexión, pues lo que queráis. No sé si tenéis alguna pregunta. Tenemos ahora un espacio antes de seguir con el seminario. Aprovechar que tenemos aquí a Viviana. Si queréis trasladarle alguna cuestión. Por aquí Gracias, comentan que Elisa. gracias. Sí, lo estoy leyendo. Muchas gracias, Elisa. Bueno, pues no sé, si no tenéis así ninguna pregunta, pues Viviana, muchas gracias por tu... A ver si espera. Mira, pregunta Elisa, ¿cómo Sí. podemos conseguir esos vídeos que nos has enseñado? Los podéis dejar enlazados, Julia, en la presentación. Vale. Los 2 de YouTube seguro. Los que tengo yo a nivel local, no, Elisa, pero hay 2 de YouTube que podéis tener acceso y podéis encontrar en nuestro canal de BJ, hay varios, pero podéis encontrar más. Esther dice, siempre es un placer escucharte. Muchas gracias, Esther. Gracias, Elisa. Sí, a ver, las presentaciones del día de hoy se van a compartir, ¿vale? Con todas las personas que estáis inscritas y bueno, los recursos que comentaba Viviana, los que están en YouTube sí que los dejamos enlazados, como dices, Viviana, y vamos, que los vais a tener a vuestra disposición. Fenomenal. Vale, pues si no hay preguntas, Viviana, gracias por tu exposición y un Gracias a placer vosotros. haberte tenido esta mañana y todo lo que nos has aportado.
nos quedamos pues con todo lo que nos has comentado, de que es verdad que tenemos mucho material, porque es verdad que estas salas son habituales, ¿no?, en nuestras entidades y bueno, pues nos quedamos con esa idea de reciclado, pero de seguir manteniendo lo que tenemos, solo que incorporando cosas nuevas, ¿no? Pues toda esa batería de ideas que nos has dado en el día de hoy. Y nada, pues eso, que muchas gracias por tu presencia hoy y esperamos encontrarnos en más jornadas. Muchas gracias, Julia, y muchas gracias a todos. Que disfrutéis. Feliz día. Igualmente. Vale, pues continuamos entonces con otro de los pilares de estos seminarios, que es la exposición de trabajos de los grupos que han estado participando este año. Y empezamos por el grupo de FEPCAT, que hoy viene representado por Xavier Franch, que es responsable de comunicación en FEPCAT. Bienvenido, Xavi, y cuando quieras, pues puedes comenzar. Vale, perfecto. Buenos días. Buenos días. Agradecer, bueno, la invitación al grupo y excusar que hoy expongo yo porque la mayoría de las participantes hoy pues no podían estar aquí. El grupo de tratamientos y terapias que coordinamos desde FEPCAT ya está integrado. Ay, disculpad, voy a poner bien la presentación. Está integrado por estas entidades, por Astrapace. Tenemos a Marta Gómez conectada, eso sí, aunque no sé con qué facilidad o dificultad para poder intervenir. Así que si en algún momento, Buenos Marta, días. quieres... ¿puedes? Pues si en algún momento quieres y Sí, puedes... estoy en el coche. Por eso sabía que tenía dificultad, pero bueno, pues si ella en algún momento pues puede y quiere abrir el micro, pues lo hará. Muy De bien. Marta de Astrapace también estaba Manuela este año, aunque quizá también ha tenido algunas dificultades más para poderse conectar, ¿no? Aremi con Esther, después teníamos a Nuria y a Ana María de Prodis, y luego finalmente teníamos a Jessica de la Fundación de la Parálisis Cerebral. En conjunto, las integrantes del grupo de trabajo son fisioterapeutas o enfermeras y son un perfil, ¿no?, que ya vimos desde el año pasado cuando empezó el COVID, que bueno, que era más difícil aún, ¿no?, que quizá con otros grupos pues podernos encontrar, poder tener las reuniones. Aún así, pues nos hemos ido encontrando, hemos ido avanzando con algunos de los objetivos que nos habíamos marcado y que son los siguientes. Comentar que este grupo es un grupo de continuidad, que este es el tercer año que se trabaja conjuntamente y que sobre todo, ¿no?, como ya indicaba en el título y recojo aquí, es un grupo que se ha centrado mucho en la sensibilización y en los primeros auxilios y ahora lo repasaremos. Como objetivos específicos para este año teníamos retocar un cartel de sensibilización que habíamos lanzado y habíamos empezado a trabajar el año pasado, que es este Conóceme mejor y sabrás qué me pasa. Una píldora formativa que vincula mucho también con este cartel, ¿no?, y que también está encarado, ¿no?, a conseguir pues, una mejor atención a las personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad. Luego otro tema de fondo que también ya venía del año pasado, ¿no?, como era el de mejorar el conocimiento sobre los primeros auxilios en personas con parálisis cerebral y pluridiscapacidad, y vinculado finalmente también con este tercero, pues el de la formación, ¿no?, porque veíamos que, bueno, como este año ya, bueno, como ya había pasado el año pasado, ¿no?, no podríamos encontrarnos presencialmente, pero sí que teníamos ganas, ¿no?, de aprovechar pues la posibilidad de vernos online y aprovechar pues si también podíamos para hacer formación y que pues esto, que las fisioterapeutas y enfermeras que formaban el grupo pues pudieran tener formación sobre este ámbito en específico, pero sobre cualquier que pudiera ser interesante y que manifestaran en ellas. Entonces, ¿cómo se ha trasladado estos objetivos, ¿no?, y esta continuidad al trabajo de grupo? En primer lugar, con el cartel Conóceme mejor. En su momento vimos, ¿no?, que era muy importante que la salud en el día a día de los centros de atención se contemplara no solo desde las figuras más específicas de salud, sino que todo el mundo tuviera una mirada en salud. Y ya el año pasado estuvimos trabajando este primer plan de salud activa, ¿no?, para mejorar la actitud y la ayuda de todos los profesionales, ¿no?, a las figuras de salud que podía haber en los centros, ¿no?, y que por lo tanto hubiera una respuesta rápida. El año pasado ya os lo comentamos y os presentamos este primer contenido. Este año ya ha habido una evolución, ¿no?, de esta mirada y vimos que aparte de que en los centros se trabajara bien toda esta temática y todo el mundo estuviera sensibilizado, sería muy interesante pues continuar pues presionando y viendo como que de los centros, o sea,
trasladando este mensaje de atención a las personas con discapacidad, con parálisis cerebral y pluridiscapacidad, de los centros de atención a los centros de salud y hospitales, ¿no? Entonces vimos que todas estas grandes líneas de trabajo, estas formas de actuar que en las entidades estaban muy presentes en general, ¿no? y que todo el mundo tenía muy claras, pues a veces en los hospitales o en los centros de salud, pues por las prisas, porque no se conocía el colectivo, por todo esto, pues podía faltar, ¿no? Esta mirada de salud y esta mirada de conocimiento del colectivo. Entonces empezamos a trabajar ya el año pasado un primer cartel. Este año estuvimos, pues como veis aquí, ¿no? Marcando, viendo qué funcionaba más, qué funcionaba menos, viendo que tenía que ser un cartel que fuese pues fácil de leer, que fuese también, que llamara la atención, que fuera visual, y acabamos con esta versión de la derecha, ¿no? Que era la más definitiva, aunque ahora, digamos, falta acabar de retocar algunas cosas porque habíamos hecho este cartel con unos colores y queremos también que se acabe de ajustar bien a los colores de Confederación Aspace para que pues, todo el mundo lo pueda hacer suyo y que también pues se pueda difundir más, ¿no? Entonces estamos acabando de trabajar con la diseñadora con quien trabaja habitualmente Confederación Aspace para poder ajustar estos contenidos, ¿no? Y ya pues pronto, antes de que acabe el año, pues colgarlo en la plataforma CREA como comentaba Julia y que todo el mundo pues pueda disponer de ello y lo pueda tanto utilizar el cartel anterior que comentábamos del Plan de Salud Activa como este cartel de Conóceme Mejor, ¿no? Para sus entidades o también para poder pues, sensibilizar y difundirlo y que llegue a todo el mundo, ¿no? Y que la atención dentro de las entidades y fuera de las entidades sea lo mejor posible en el campo de la salud. Este era como el primer gran objetivo que teníamos para este año, ¿no? Y con el que estuvimos trabajando, un objetivo que hemos cumplido, digamos, a nivel de contenido y que nos falta acabar pues, la parte más pues, de estilo. Como segundo gran objetivo, ¿no? De la píldora formativa Conóceme Mejor, vinculando con esos contenidos que habíamos estado haciendo, con esa idea de pues, que exista una buena comunicación, que se hable bien, ¿no? y que exista una comunicación con el entorno. Todo esto, pues que se trasladara también a algún formato más audiovisual. Y para ello, pues estuvimos viendo vídeos diferentes, o sea, referentes de diferentes tipos que nos podían ayudar, ¿no? A trasladar esas ideas a una píldora formativa o a pequeños vídeos, ¿no? Entonces vimos, pues, por ejemplo, añadía este vídeo de una campaña que hicieron desde el Colegio de Logopedes de Cataluña, el vídeo que conocéis de sobras, ¿no? de Confederación Aspace para la campaña del Día Mundial del año pasado. Y por tanto aquí, pues, a partir de todos estos materiales del grupo, vio que sí que era muy interesante apostar por la sensibilización en formato vídeo y que quizá a lo mejor era romper un poco con la idea de píldora formativa larga de 5 minutos y crear pequeños vídeos en los que contrastara un poco, ¿no? Esta buena praxis, mala praxis en torno a unas temáticas concretas, ¿no? Decidimos hacer 4 escenas diferentes, 4 mensajes clave, ¿no? Con ¿no? Cuida tu comunicación, empatiza conmigo, confía en mi entorno y adapta espacios, y en los que pues, personas con parálisis cerebral pudiesen ser protagonistas y pues mostrar, ¿no? Esta necesidad de pues esto, cuidar la comunicación, empatizar, confiar y adaptar espacios, ¿no? Y era un proyecto que, bueno, que o sea, es costoso y además como no nos podemos encontrar presencialmente, pues aún ha sido un poco más difícil este año quizá, pero bueno, se han ido diseñando pues estas escenas y lo que sí que hemos visto es que para este año ya no llegábamos, ¿no? A hacer estas escenas y que mejor acabar bien toda la parte del cartel y los otros objetivos también ya encararlos un poco más y para el año que viene, pues si todo va bien, poder finalizar esta parte audiovisual, ¿no? Que sería un apoyo pues, que bueno, el grupo consideraba también muy interesante que se pudiese pues esto, acabar y difundir también. Sobre los primeros auxilios y formación, con algunos grupos con el grupo de Castilla-La Mancha y Extremadura que nos habíamos encontrado durante este año y también el año pasado, ya les habíamos ido compartiendo, ¿no? Que una de las cosas que veíamos, que se veía desde el grupo, era que faltaba muchísimo conocimiento sobre estos primeros auxilios, y lo que era la adaptación, ¿no? de esos primeros auxilios a personas con parálisis cerebral, ¿no? Porque los protocolos, por ejemplo, de RCP, ¿no? Y cómo se colocan y como tal, no están adaptados a la realidad del colectivo, ¿no? O instrucciones sobre tratamientos o otras cuestiones, pues no están adaptados a la realidad que las profesionales se encuentran cada día en los centros, ¿no? Entonces, se veía pues esto como muy interesante poder profundizar en este campo, pero bueno, pues no sabíamos tampoco cómo. Entonces empezamos buscando expertos que nos pudiesen ayudar,
Ha habido algunos contactos, aunque no han sido tan positivos como esperábamos, ¿no? Con alguna asociación que habíamos conocido, que creíamos que nos podrían ayudar, pero que realmente pues, les decían que no existían protocolos adaptados o y que no, ya no se ofrecían, ¿no? Nosotros desde el grupo pues esto, veíamos la necesidad de contar con estos conocimientos y si no existían, pues poder desarrollarlos, ¿no? como grupo. Entonces, bueno, pues sí que tenemos muy claro que se tiene que ir haciendo. Creo que si Marta luego quiere intervenir, ¿no? Pues que es una cosa que queda muy clara y que motiva mucho al grupo, ¿no? De poder trabajar el año que viene, pero bueno, este año pues, ha quedado un poco a medias, ¿no? Pues por la dificultad de la propia temática y por esta dificultad de encontrar pues, gente que estuviese trabajándolo, ¿no? Y vinculado con esto ya también juntábamos la formación, ¿no? Desde FEPCAT y desde el grupo decíamos, ostras, si podemos pues también esto, crear conocimiento o pues acercar conocimiento, ¿no? Y encontrar formación vinculado con esto, pues sería ideal. Hemos estado buscando muchísimo, nos ha costado mucho y ahora al final ya casi del año hemos encontrado pues, que quizá una entidad miembro de FEPCAT nos podía ayudar, ¿no? En esta parte de la formación en los primeros auxilios y en la elaboración de algún tipo de documento de guía que pudiese pues esto, poner por escrito todos estos conocimientos que ahora mismo pues echábamos en falta, ¿no? Entonces, aún no lo hemos podido hacer, pero sí que teníamos la intención de para este final de año y principios de año que viene pues poder también intentar acabarlo un poco, ¿no? O tener esto bien presente, ¿no? Igual que pues esto, ¿no? De cómo continuar. Bueno, y otra parte de formación, ¿no? que veíamos y que alguna vez había aparecido, pero quizá bueno, que no habíamos tratado mucho este año, ¿no? Pero que también nos interesaba mucho, era la parte también pues, de formarnos en lo que era, o formar el grupo en lo que es toda la parte de la protección de datos, ¿no? Más vinculada a estos tratamientos y terapias, porque todos los profesionales de esta área pues, manejan, ¿no? Datos muy sensibles y para que todo el mundo pueda trabajar pues, bien, con la tranquilidad y la seguridad de estar haciéndolo pues, bien bueno, como toca, ¿no? Que a veces pues, también tenemos que apoyar y reforzar bien a los profesionales para que pues, estas tareas del día a día, ¿no? que se puedan hacer lo mejor posible. Estos eran más los objetivos que habíamos marcado para este año y luego pues como continuidad y retos, ¿no? que veíamos una vez finalizaba ya el Talento Espacio 2021. Pues por un lado acabar la píldora formativa, ¿no? Y acabar de diseñar esos materiales que os comentaba antes y luego profundizar en los primeros auxilios porque es una temática de vital importancia, una temática que seguro que en más de uno o podéis ayudarnos o podéis indicarnos quién nos podría ayudar o os puede interesar también, ¿no? La posibilidad de que se genere este contenido. Y luego, pues más a nivel de grupo concreto, reforzar el grupo porque, como os decía, es un grupo formado por fisioterapeutas e enfermeras y es un grupo pequeñito en comparación con otros grupos que existen y que, por ejemplo, desde FEPCAT pues también coordinamos, ¿no? Entonces, a veces cuesta, ¿no? Pues esto, pues encontrarse pues con más frecuencia, pues cuesta que los objetivos pues puedan tirar un poco adelante porque el grupo pequeño pues a veces es más difícil y sois figuras, ¿no? Las logopedas y enfermeras que forman el grupo que están mucho más ocupadas y atareadas en este contexto de COVID donde pues, se tienen que tener en cuenta todos los protocolos de COVID, los tests, las PCRs, etcétera. ¿Qué más? Pues continuar con la difusión de los contenidos, ¿no? Una vez tengamos los carteles y tengamos la píldora, pues poder hacer que llegue a todo el mundo este conocimiento y luego esto, ¿no? Seguir avanzando en encontrar estas personas expertas que nos pueden acompañar en la temática de los primeros auxilios y en hacer que este conocimiento que a nivel de grupo ha costado mucho de encontrar, ¿no? Y aún estamos pues intentando fijar bien, pues encontrar más que nos puedan ayudar en este camino. O sea que si alguien que hoy está presente en esta jornada tiene ideas sobre cómo podría ayudarnos, conoce a alguien, etcétera, pues que nos lo diga porque será muy bienvenida cualquier información. Con esto acabaría ya. Gracias por la atención. Marta, no sé si ahora puedes abrir el micro, ¿no? Si ves que falta alguna cosa que hayamos trabajado en este grupo y si no, pues esto por parte de Astrapace, de Aremi, de Prodis y de la Fundación Catalana de la Parálisis Cerebral, además de FEPCAT que coordinamos el grupo, pues muchas gracias por la atención
y ya pasaríamos el testigo al otro grupo. Nada, saber, por mi parte, todo ok. Simplemente añadir eso, que el grupo, aparte de pequeñito, ha sido cambiante. Han habido profesionales que ahora ya no están y bueno, eso hace también que vayamos un poquito más despacio, ¿no? Y que vayamos arrastrando objetivos desde hace 3 años. Pero nada, lo demás, pues con muchas ganas de seguir en el 2022. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Yo creo que, bueno, a pesar de que comentáis que ha sido un grupo cambiante, ¿no? Con los miembros del grupo y tal, el trabajo que estáis desarrollando pues es muy bueno y merece su reconocimiento. Sí que un poco lo que comentaba Xavi, los recursos que estén ya finalizados, porque bueno, hay algunas cosas que están pendientes de maquetar, que vamos, que están cerradas ya en contenido, pero que están pendientes de poner en bonito, ¿no? Y con el tema corporativo y demás, se van a subir a CREA, ¿vale? Es el objetivo que tenemos, que todos los recursos, como ya os decía al principio del seminario, estén al alcance de todos los profesionales, tanto si estáis en talento como si no, que el único requisito es que estéis dentro de CREA, que estéis registrados. Si no lo estáis todavía, bueno, pues estoy a vuestra disposición, o mis compañeros de comunicación exactamente igual, desde Confederación, porque es la manera de poder acceder a esos recursos, ¿vale? Y después dejaremos un espacio por si queréis comentar, porque sí que es verdad lo que comentaba Xavi, este tema de los primeros auxilios, lo hemos venido hablando en reuniones de área y demás, y bueno, que también este es un espacio para compartir recursos, conocimiento, ideas que podáis tener todas las personas que estáis hoy conectadas. Pues bueno, dejaremos luego un espacio para preguntas, sugerencias o cualquier cosa que podáis aportar. Vale, sin quitarle más tiempo al siguiente grupo, teníamos previsto hoy la participación de la Federación de Aspace Extremadura y Castilla-La Mancha, que hoy viene representado por Miriam Madridiano, que es maestra de Educación Especial en APACE Toledo. Y bueno, pues Miriam, ya estás ahí preparada, cuando quieras tienes la palabra. Buenos días, bueno, yo soy Miriam y bueno, voy a compartir la pantalla. A ver, un segundo. Ahora. Bueno, pues bueno, yo represento al grupo de tratamientos y terapias de Castilla-La Mancha y Extremadura, pero bueno, somos un grupo bastante amplio que está formado pues por Alberto, Alicia, Bea, Manuel, María, Rafa y Sara, y bueno, y luego Isabel y Miriam de la Federación. Bueno, algunas están presentes, que las he visto ahí. Si tienen algo que aportar, que añadir o interrumpirme, pues eso, con total libertad y eso, para aportar nuevos datos. Nuestro trabajo consiste en una guía de uso práctico para la sala multisensorial, la sala Snowcelen. Y bueno, quiero abrir un poco la exposición con esta frase. Snowcelen es la creación de experiencias auténticas para aquellos que son diferentes. Un poco como frase motivante que va a dar paso, introducción a todo el trabajo que hemos estado realizando. También viene muy ligado con la ponencia que nos ha hecho Viviana y de hecho veréis que hay como varios puntos de conexión entre lo que ella ha estado explicando y lo que hemos estado trabajando en este grupo. Bien, bueno, lo primero que voy a hablar es del método de trabajo que hemos seguido como grupo. En primer lugar, la primera fase fue pues, la equivalente a los primeros meses de conformación del grupo y de buscar unos objetivos comunes. Éramos un grupo, como habéis visto, bastante numeroso y éramos muy heterogéneo, cada uno con un perfil profesional muy diferente. Entonces, en esta primera fase lo que intentamos es como buscar un punto en común para trabajar desde las diferentes disciplinas. Y sí que teníamos claro un concepto, que era el concepto de transdisciplinar y el concepto de transversalidad, en plan de que dentro de las diferentes disciplinas se pueda encontrar un punto en común de trabajo. Y bueno, también esta primera fase nos sirvió un poco para familiarizarnos con la herramienta CREA, para familiarizarnos con el OneDrive, ir subiendo cosas y demás. La siguiente fase fue la fase de compartir y concretar un poco más los objetivos y las líneas de trabajo. Y bueno, en esta primera fase como que compartimos los recursos y las necesidades que presentábamos en cada entidad y buscar un punto en común de trabajo. Entonces, en esta fase elaboramos una tabla en la que todos fuimos
metiendo pues, diferentes recursos, diferentes necesidades que encontrábamos, y encontramos un recurso común que estaba presente en todas las entidades, que era la sala Snoozelen, entendiendo la sala como el espacio, luego no tanto como el concepto puro de Snoozelen, sino el concepto de sala multisensorial. Y bueno, llegamos a la conclusión de que sería interesante realizar una guía práctica de uso pues, en la que cualquier profesional, con independencia de su formación o del tipo de tratamiento o de terapia que realicen con los alumnos o con los usuarios, puedan tener un documento práctico para intervenir en la sala. Y también de realizar pues, unas fichas descriptivas de actividades, cómo combinar los elementos de la sala, etcétera. Y bueno, ya una vez que ya teníamos claro cómo trabajar, sí que decidimos establecer como los objetivos más claros de trabajo. En primer lugar, una revisión bibliográfica, una revisión así sistémica un poco, pues para ver pues eso, la evidencia científica respecto a las salas y respecto a los tipos de estimulación, tanto basal como multisensorial. Por otro lado, también vimos la necesidad de la formación en estimulación basal, un poco para guiar el trabajo dentro de la sala. Y por último, pues la elaboración en sí del documento, que sea un documento práctico, pues eso para que puedan trabajar todos los profesionales del centro. Y sí que empezamos como este trabajo piloto con uno de los elementos más comunes de la sala, que es la columna de burbujas. Bien, pues lo primero que, bueno, dentro de la justificación teórica, en esta diapositiva me voy a entretener poquito, pues porque son conceptos con los que estamos muy familiarizados, que es, por así decirlo, el contexto de usuarios y de personas con las que trabajamos. Son personas con parálisis cerebral y otras pluridiscapacidades afines, entendiendo la pluridiscapacidad como una disfunción en 2 o más áreas e incluyendo siempre el desarrollo cognitivo, pero que además puede tener otras afectaciones a nivel neuromotor, del lenguaje, de comunicación, de disfagia, epilepsia, etc. Y la parálisis cerebral hace referencia a los trastornos a nivel de movimiento y de la postura, y que, bueno, y que tiene relación con una limitación en la actividad. También es, como sabéis, la parálisis cerebral se entiende también muchas veces como una pluridiscapacidad. Entonces, en este contexto de personas con las que trabajamos, tenemos que desarrollar nuestra intervención. Bien, pues la intervención para buscar como el punto en común, que no sea ni de una disciplina muy pura, ni de otra disciplina tampoco muy pura, pues la encontramos dentro de la estimulación. Para entender la estimulación hay que entender los conceptos de sensación y de los conceptos de percepción, teniendo la sensación como el canal básico por el que recibimos la información, tanto interna como externa, que llega al cerebro. Ahí pues se producen las diferentes conexiones y pues se produce un desarrollo neurológico. Y la percepción es el análisis que hace el ser humano, tanto analítico como sintético, de la información que se recibe. Bien, con estos datos un poco, pues eso, de cómo funciona la relación con el medio y con el entorno y consigo mismo, encontramos las dos técnicas. Por un lado, la estimulación multisensorial, que sería una terapia en la que pues, se intentan integrar los sentidos en un entorno controlado. Y pues como el objetivo al final, como en cualquier tratamiento, en cualquier terapia que llevamos a cabo, es mejorar la calidad de vida. Dentro de la estimulación sensorial, además, hay una definición muy bonita de Froelich, que dice, o sea, define la estimulación sensorial como sentirse vivo. Al final es como un resumen poético o bastante interesante de lo que significa la estimulación sensorial, es decir, sentirme vivo, saber interpretar o recibir la información tanto externa como interna de mi cuerpo. Y por otro lado, un concepto que no es el mismo, pues, o sea, son conceptos diferentes, pero sí que parten de una base común, que es esta parte de entender la sensación y la percepción, que es la estimulación basal. La estimulación basal define que existen actividades que no necesitan experiencia previa, es decir, como que se va como a unas fases muy primarias del desarrollo embrional, en el que, pues eso, que hay actividades que no es necesario tener unos conocimientos previos para poder realizarlas. Sí que, bueno, también define pues, que no solamente las sensaciones o las áreas que se reciben son los sentidos, sino que también incluye lo somático, lo vestibular y lo vibratorio. Y define conceptos como la zona de desarrollo próximo, la globalidad y la comunicación basal.
También es un concepto 24 horas, es decir, que constantemente la estimulación basal se debe estar desarrollando, como que estas conexiones, esta globalidad se desarrolla pues, durante todo el día. O sea, no tanto centrado como una terapia, sino como, pues eso, como una estimulación constante. Y bueno, entonces, como en estos datos sí que tenemos claro la significatividad y la motivación imprescindibles para el aprendizaje y que se desarrolle ese desarrollo neurológico. Y por tanto, es importante también el juego. En toda esta estimulación encontramos un escenario que puede ser compatible a estas técnicas. Este espacio es la sala Snöfelen. La sala Snöfelen entendida como el espacio. Se trataría de un espacio concreto de estímulos donde se pueden potenciar tanto pues, las entradas sensoriales a nivel, en este caso, externo, porque nosotros le damos el estímulo, y así motivar todos los procesos neurológicos, con el fin de, pues eso, de generar en los alumnos pues, un desarrollo, una mejora de la calidad de vida, etc. El concepto literal de Snöfelen viene de la contracción de dos palabras, que es Snöfelen, que significa oler, y Döfelen, que significa relajarse, por lo que tiene relación con la parte de las sensaciones que se reciben y la parte de la percepción, que sería cómo interpreto yo esos estímulos, pues en este caso con la relajación. Sin embargo, nosotros le vamos a dar también, como coincidía Viviana en la anterior ponencia, que le vamos a dar como un enfoque de entender la sala como un espacio en el que nosotros vamos a intervenir con los niños o con los adultos o con pues el perfil de personas con las que trabajamos para trabajar con diferentes técnicas y conseguir los objetivos que queramos. Bien, y luego respecto, bueno, la sala, como conocéis, está formada por diferentes elementos, tanto táctiles, visuales, vibratorios, bueno, olfativos, etcétera. Y lo que sí que es importante señalar dentro de la justificación teórica son las evidencias que hay respecto a la sala. Hay artículos que señalan que existen evidencias a nivel, o sea, evidencias de mejora a nivel respiratorio, a nivel de babeo y de la deglución, de la relajación y la comunicación. Bien, ya en lo que viene siendo el trabajo elaborado en el grupo, lo primero que decidimos fue crear como un decálogo de aspectos comunes, que bueno, pues como veis hay aspectos relacionados más con las necesidades primarias, las necesidades básicas de las personas con las que trabajamos y de la correcta intervención con ellos. Y luego hay otros objetivos, otros aspectos relacionados con la higiene y el cuidado del material. Porque bueno, ya sabemos que son materiales muy caros y como que tener este decálogo que sea muy breve y muy claro de las pinceladas concretas que se tienen que tener a la hora de utilizar la sala. Bien, la siguiente parte del trabajo fue pues el índice de elementos en los que establecimos diferentes clasificaciones y diferentes relaciones entre los elementos de la sala, con el fin de que, pues eso, de que fuesen unas tablas muy sencillas, pero a la vez que den mucha información de una forma muy visual. En la primera clasificación se basa un poco en los objetivos y en la relación de los objetivos que podemos establecer con los diferentes elementos. Por ejemplo, como nosotros hemos empezado nuestro proyecto piloto con la columna de burbujas, cómo con la columna de burbujas se puede trabajar dentro de las áreas de trabajo, pues podemos trabajar motricidad gruesa, estimulación táctil, visual, auditiva, pues ver las potencialidades de ese elemento. Y luego también la combinación de elementos. Esto también tiene mucha relación con lo que explicaba Viviana, de que no solamente tener la columna de burbujas como un elemento pasivo en el que ponemos al niño y el niño solamente pues, pasivamente recibe el estímulo, sino mezclarlo con otros elementos y que a su vez pues, pueda ser más enriquecedora la experiencia. Yo que sé, trabajar con los pulsadores, pues trabajar comunicación, trabajar la fibra óptica para como potenciar la parte de incluso de motricidad fina o de experiencia táctil, etc. Y bueno, pues esas son las dos primeras tablas. También elaboramos una ficha técnica en la que pues, se describe pues, de una forma, pues, como probablemente dice el enunciado, de una forma muy técnica el elemento. Primero la descripción del dispositivo, pues si es una columna de metacrilato, con una bomba de aire, con agua destilada y luz LED.
Mantenimiento, pues unas pinceladas de mantenimiento básicos, pues a nivel de la depuración del agua, del cambio de agua, del mantenimiento de la instalación eléctrica, etc. Luego, ventajas que puede tener este material, como puede ser la facilidad de uso, la facilidad de uso, y luego desventajas que puede tener, pues, por ejemplo, el elevado coste que puede tener dicho material. Bueno, esta tabla, pues eso, ahora a continuación la veremos, son como unas pinceladas muy generales de lo que consiste el elemento. Y luego lo que elaboramos es la ficha en sí de actividad. Esta ficha ya tiene más relación con la ponencia anterior, en la que le damos una intervención más activa a los diferentes elementos. Hemos establecido diferentes ámbitos de actuación y en la ficha de actividad pues, se van detallando las diferentes formas de uso para conseguir dicho objetivo. Por ejemplo, a nivel de comunicación, pues te ponen ejemplos tipo, pues usamos un pulsador o para cambiar el color de la columna. A nivel de motricidad fina, bueno, así con todos los elementos. Ahora a continuación, en la siguiente diapositiva mostramos un poco cómo lo hemos planteado en el documento, que cuando ya lo elaboremos, cuando ya se le dé una consistencia, la idea es compartirlo con todas las entidades ASPACE para que sea un documento útil y que se pueda trabajar con él de una forma más práctica. Bien, bueno, pues eso, estas son los diferentes ámbitos y así es como se presenta en la guía. Como he dicho, la ficha técnica, pues eso, son como unas pinceladas muy generales a nivel técnico de lo que consiste el elemento, la fotografía, etc. Y bueno, las formas de uso, que es las primeras tablas en las que pues eso, se puede ver pues, los diferentes objetivos con los que nosotros podemos trabajar. Es decir, a partir de esta tabla, nosotros, si desde el ámbito de la psicomotricidad yo quiero trabajar la motricidad gruesa y la estimulación táctil y visual, pues mirando esta tabla puedo diseñar mis objetivos utilizando el documento y la columna de burbujas. Y luego la ficha de actividad, pues como decía, pues se ponen ejemplos de actividades que se pueden realizar para trabajar el ámbito concreto que se detalla. Pues, por ejemplo, como decía, en la comunicación, pues pedirle que si quiere más, que lo tiene que volver a activar. Bueno, pues un poco, eso está más extenso, más detallado en el documento que va a haceros llegar desde Confederación. Y bien, ya pues termino con las conclusiones. El documento, como digo, es una introducción, es un proyecto piloto para que, pues eso, las primeras pinceladas, los primeros pasos para seguir completando el documento, incluyendo todos los elementos de la sala y todas las combinaciones posibles entre los elementos. Por otro lado, también importante, pues reciclarse constantemente a nivel de bibliografía, de artículos, de las referencias bibliográficas y la justificación teórica esté totalmente actualizada, pues, para que el trabajo tenga una fundamentación realista. Y luego, pues, la importancia de la formación, que como ya he comentado al principio, iba a ser en base a la estimulación basal como una de las técnicas con la que se puede complementar para el trabajo dentro de la sala. Y bueno, meter más elementos, pues eso, con los diferentes objetivos de trabajo y bueno, y las fichas de actividades. Y bueno, esto es todo. Este es un poquillo el trabajo que hemos hecho. Bueno, un poquillo, Miriam, yo creo que es mucho lo que habéis hecho. Nada, pues igual me uno como antes a las felicitaciones por el trabajo que habéis desarrollado. Sé que bueno, pues estáis un poco, como comentaba Xavi, en los objetivos del otro grupo, terminando, ¿no? Ahí de cerrar esa guía, pero que en cuanto esté, como os decía, pues la subiremos a CREA y estará pues eso, a disposición de todas las entidades. Antes de seguir, mi compañera Esther os ha puesto en el chat el enlace a un cuestionario de evaluación que os pedimos que leéis, es súper corto, que
que le dediquéis un ratito a cumplimentarlo, porque bueno, para nosotros sí que es importante recibir vuestras valoraciones, ¿no?, de todo lo que hacemos y mejorar. Así que antes de desconectaros, por favor, sí que os pedimos que lo cumplimentéis. Y nada, dedicar ahora, tenemos 10 minutitos de espacio si tenéis que trasladar alguna pregunta a Miriam o a Xavi, que han sido las personas que han representado a los grupos. No sé si queréis comentar algo o lo que hablábamos antes, que hacía esa petición Xavi de si tenéis conocimiento, porque también a nivel de confederación nos interesa el poder, bueno, liderar ahí alguna formación específica o formar algún tipo de grupo que, ¿no?, que trabajemos un poco este tipo de cosas. A veces, bueno, en alguna ocasión de las reuniones que hemos tenido de área lo he comentado, que a veces el conocimiento específico lo tienen nuestros propios profesionales de las entidades y buscamos a lo mejor expertos fuera del entorno ASPACE y los tenemos dentro, ¿no?, de nuestras entidades. Pero bueno, si queréis comentar, preguntar, dudas, alguna cuestión. Veo que no. Bueno, pues nada, si no tenéis así ninguna cuestión, yo sí que nada, daros las gracias sobre todo a las personas que habéis representado ya a los grupos por sacar ahí ese huequito para estar hoy en el seminario y todo el trabajo que habéis desarrollado, de verdad que es de 10 y bueno, pues en nuestra mano está desde Confederación en compartir todos estos recursos que habéis elaborado, os insisto, en CREA, que si no estáis todavía registrados, que os animo a estarlo. Y bueno, eso, cualquier duda o cuestión, pues nos la podéis trasladar a Confederación. Agradeceros el estar aquí hoy a todos los participantes y por mi parte nada más. Que tengáis un feliz día y gracias por estar.